No es tuyo, ni el otro lo era, nunca lo será. Asúmelo, por favor, es que no piensas. Es cierto que les han condenado a ellos también por incumplimiento de sentencia. Que le dijo que el perro era de mi padre, no es de Dallas. El chip, incluso la documentación, todo es que no es suyo. Y a Miare no la salió de los cojones devolvérselo. Mintieron diciendo que habían perdido al perro. No somos tontos, sabemos perfectamente que no lo perdieron y que no se lo querían devolver. Que un veterinario no se va a arriesgar a cometer un delito o perder su trabajo por un animal que no conoce. La veterinaria finalmente reconoció que sí, que se había equivocado y que sí era el mismo perro, evidentemente. Ese perro lo adoptó mi padre hace unos meses. Ese perro no es Arbus. Mintieron diciendo que habían perdido al perro. Se lee el chip del animal y si el perro es tuyo, como tú estás diciendo que es, no pasa nada porque te lo van a dar en ese mismo momento. Te vas. Al incumplir la sentencia de devolverle al perro, se enfrentan a una condena de entre 3 meses y 1 año de prisión. Paranoias extrañas que tienen, pues. Y a Miare no la salió de los cojones devolvérselo. Y la policía le dijo, señor, es que este perro no es de usted, no puede llevárselo.